Ayer tuvimos un día precioso. Siempre recordamos que aunque no se bautice gente de tu célula, de tu grupo pequeño, los días de bautismo son para participar porque es un día de fiesta. 29 hermanos pasaron, era nuestro cuarto día de bautismos, ¿verdad? Siempre los hacemos en verano, junio, julio, y en este mes tuvimos dos, ¿verdad? En agosto, a primeros y ahora a finales. Y siempre es una fiesta ver lo que Dios está haciendo. Esta semana también hubo una actividad especial, y es que fue el campamento de adolescentes. No sé si estáis aquí, alguno de los que estuvisteis, pero hay un vídeo, ¿estuviste? No, solo uno tenemos. Bueno, a ver en la segunda. Hay un vídeo que se verá la semana que viene y los adolescentes también darán testimonio de lo que Dios hizo. Creo que se lo pasaron de maravilla y los monitores vienen reventados. Entonces, porque trabajar con jóvenes siempre es una alegría, pero también es un cansancio. Pero damos gracias a Dios que hay padres, chicos, chicas que tienen el corazón servir a nuestros niños, servir a nuestros jóvenes, ¿verdad? Eso es una bendición. Y los que se han bautizado, pues la Biblia dice que el que cree en Jesucristo pasa de muerte a vida, pero el que se bautiza da un ejemplo público, una clara señal de que ha pasado de esa muerte a esa nueva vida en Cristo Jesús. Como bien sabéis todos, el bautismo es símbolo. Cuando te entras en el agua, te identificas con la muerte de Jesús, y cuando sales del agua, te identificas con la resurrección de Cristo. Así que todas las personas que veis aquí estaban nuevecitas a estrenar, ¿de acuerdo? Así, nuevecitas. Y el agua quedó llena de pecados, de cadáveres, había mucho cadáver por el agua, en ese sentido. Y ya sabes que cuando predicamos el día de los bautismos, yo siempre quiero predicarle a los que se bautizaron. Así que los demás, si pilláis algo, pues bienvenido, ¿no? En ese sentido. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 21 y después iremos a Lucas capítulo 20, porque es la misma parábola contada por los dos evangelistas. Mateo 21, del 33 al 45, dice así la palabra de Dios. Oíd otra parábola. Está hablando Jesús. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen los frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado a vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y quien sobre ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Bueno, vamos a parar aquí. Después leeremos en Lucas capítulo 20. En esta parábola hay dos temas. El primero es muy sencillo de entender, porque hasta los fariseos dicen que entendieron que hablaba de ellos. Israel es la viña, ese lugar, esa viña esa tierra que es alquilada y les dada a unos labradores. En las Biblias aparece como los labradores malvados, ¿verdad? Dice así. Entonces Israel es
esa viña que Dios le da para que produzca fruto. Entonces Jesucristo enseña claramente en la parábola que el dueño de la viña, que es Dios, envía cada cierto tiempo a unos siervos para que vengan a recoger el fruto, la parte que le corresponde a Dios. No todo, sino que envía a los siervos para que recojan. Los siervos son claramente los profetas. Ellos lo entendieron. Los profetas venían de parte de Dios a recoger el fruto que le correspondía. Venían diciendo que Dios buscaba un cambio, una transformación, un pueblo, el de Israel, que realmente fuese testimonio para todas las naciones. Como no obedecieron a los profetas, sino que los apedreaban, los perseguían y hasta los mataban, el dueño de la viña dijo: enviaré a mi hijo, que es Jesús. ¿Y qué dice? Que cuando vieron al hijo, dijeron: lo matamos. Dice que fue sacado fuera de la viña, fuera de Jerusalén, es crucificado, y allí lo matan porque en el fondo lo que ellos querían era seguir haciendo su voluntad, no la voluntad del dueño de la viña. Y entonces dice que los sacerdotes que estaban allí, dice que entendieron clarísimamente, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Es decir, no había duda. Entonces, el primer mensaje que Jesús está haciendo es: Israel, no has dado el fruto que te esperaba, entonces Dios le va a dar la viña a otro pueblo que va a dar el fruto. ¿Quién es ese otro pueblo? Tú. Nosotros. Los que no eran judíos o no somos judíos, los gentiles. Al pueblo de Israel le fue quitado completamente y ya no es Israel el reloj de Dios ni el termómetro de Dios, no es nada. Tiene que arrepentirse de sus pecados y conocer al Mesías, porque aún están esperando al Mesías, cuando el Mesías ya llegó. Pero hay un segundo tema. El segundo tema que quiero hablar en esta mañana es la persistencia, casi diríamos la obsesión de Dios por recoger fruto cuando nos da algo y viene a buscar fruto. Dice que Dios manda a sus siervos a recoger el fruto que le corresponde a Él, porque Él es el dueño de la viña. Entonces, como Dios quiere, y es un contexto claro a lo largo de todo el Nuevo Testamento, que seamos fructíferos, no que seamos estériles, Dios envía siervos que vienen a recoger fruto también en nuestra vida. Nos ha dado cosas y ahora espera a cambio un fruto. Ahora, ¿qué es el fruto en la Biblia? Porque tenemos que saber qué es el fruto en la Biblia. Al menos yo encuentro 7 aspectos, 7 grandes tipos de fruto en la Biblia. Fruto espiritual. El primero y el más conocido está en Gálatas 5, 22 y 23, cuando habla del fruto del Espíritu, que habla de cuestiones que tienen que ver con el carácter transformado por Dios. Habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Es decir, es la obra del Espíritu Santo en nosotros que produce un cambio. Por eso Juan el Bautista, cuando predicaba, decía: haced frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, una vida que cambia es una vida que produce un fruto que viene dado por el arrepentimiento. Es decir, yo antes iba hacia allí, pero me arrepiento, hago un giro de 180 grados y voy hacia otro lugar. Incluso Jesús, cuando hablaba de los profetas y de otro tipo de personas, dice: por sus frutos los conoceréis. Si da higos, ¿qué es? Si un árbol da higos, ¿qué es? No os oigo. ¿Qué es? A ver, yo soy aquí profesor. Si da naranjas, ¿qué es? Y si da peras, un peral. Es decir, es facilísimo ver qué clase de persona es con la que hablamos por el fruto que da. Si no, es complicado. Entonces, si yo doy el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio, entonces se ve que hay un fruto, que es el fruto que tiene que ver con la transformación del carácter. Es decir, que cuando Cristo viene a tu vida, se espera que haya una transformación, que haya un fruto en tu carácter. Hay otro fruto en Filipenses 11:1, que es el fruto de la justicia. ¿Qué significa eso de justicia? Dice así, Filipenses 1:11.
llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Y Hebreos 12:11 dice, fruto apacible de justicia en los que han sido disciplinados. Es decir, la justicia en este contexto está hablando de la vida recta, de la vida que vive correctamente, que da testimonio de la gracia de Dios sobre una vida. Es decir, es una vida correcta delante de Dios. Eso también es un fruto. No solo es un carácter transformado, sino que es un estilo de vida conforme a Dios. Hay un tercer fruto, que es el fruto de labios, ¿verdad?, que confiesan su nombre. Dice Hebreos 13:15. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es decir, que en circunstancias de testimonio público se espera que tú confieses el nombre de Jesús. Se espera eso. Cuando los hermanos salen aquí en el bautismo, lo hicieron ayer, están confesando el nombre de Jesús públicamente. Cuando estás pasando circunstancias difíciles, confiesas el nombre de Jesús. Hay un sacrificio de alabanza, ¿verdad?, que es cuando tus labios confiesan a Jesús en vez de confesar todo lo negativo que a veces que el enemigo quiere que confesemos. Entonces eso es un fruto también. Un cuarto tipo de frutos, dije 7, son las buenas obras, es decir, el servicio y la acción. Colosenses 1:10 dice, llevando fruto en toda buena obra. Tito 3:14 dice que hay que aprender a ocuparse en buenas obras para no ser sin fruto. Es decir, las acciones concretas de amor al prójimo, ¿verdad?, esas acciones que hacemos de servir y amar a los demás, eso también es un fruto que Dios espera. Es sencillito esto, ¿vale? Hay un quinto fruto, un quinto aspecto del fruto, que es el fruto de ganar a otros para Cristo, el de hacer discípulos. Romanos 1:13 dice, Romanos 1:13 Pablo hablaba de tener algún fruto también entre vosotros cuando hablaba de ganar a gente para Cristo. Y Romanos 16:5 dice, epeneto, un nombre bien feíño, ¿verdad?, para cualquiera, pero bueno, dice, primer fruto de Acaya para Cristo. Es decir, Pablo llamó a una persona el primer fruto, es decir, un nuevo creyente también es fruto. Se espera que nosotros también demos fruto trayendo a personas para Cristo. Hay un sexto fruto, que es el fruto de la santificación. Romanos 6:22 dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, cuando yo me santifico, me separo para servir a Dios, empiezo a crecer en pureza, en obediencia, en semejanza a Cristo, eso es un fruto también, la santificación. Y por último, el fruto de dar. Filipenses 4:17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y este versículo está en el contexto de la carta de Pablo a los filipenses, donde él agradece una ofrenda que recibe para llevar a Jerusalén, porque está en una situación de muchísima necesidad, y sin embargo Pablo aclara y dice, un momento, la gratitud que os tengo no es porque yo tenga un interés egoísta por recibir cosas materiales, es porque la generosidad que tenéis se traduce en una bendición espiritual porque es un fruto que vosotros dais. Cuando dais, estáis dando fruto y eso se añade a vuestra cuenta delante de Dios. Y Jesucristo, que dedica todo un capítulo en Juan 15, en la última cena, dio unos discursos larguísimos. Esa cena debió ser muy larga, pero el capítulo 15 dice, en esto, verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y ahora fíjate, y así seáis mis discípulos. Hablamos mucho de ser discípulo, pero Jesús dice que para ser discípulo hay que dar ¿cuánto? Mucho fruto. Es decir que dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que cantéis maravillosamente. No, en que debemos fruto. Y así seamos discípulos. ¿Tú quieres dar gloria a Dios? Pues entonces da fruto. Da fruto. Acuérdate, el fruto del carácter, el fruto de una vida íntegra delante de Dios y de los hombres, el fruto de
de labios que confiesan su nombre, el fruto de las buenas obras, el fruto de ganar a gente para Cristo, el fruto de la santificación y el fruto de dar. En resumidas cuentas, son dos tipos de fruto que se buscan en nuestras vidas. Cuando el cristiano nace de nuevo, da un fruto que cambia su vida y transforma el entorno en el que está, su familia. Cuando la iglesia da fruto, lo que hace es dar frutos de nuevos convertidos y transforma la sociedad. Pero tenemos que dar frutos. Y para dar fruto, para que Dios se lo pueda llevar, Dios envía a sus siervos. En mi caso, y os lo comparto, hay al menos 3 siervos en mi vida que funcionaron. 3 siervos que vinieron a buscar el fruto y vienen a buscar el fruto todavía a mi vida. El primer siervo es muy sencillito. Es el siervo que es la palabra de Dios, la Biblia. La palabra de Dios tiene principios para todo. Para la vida, para el trabajo, para la familia, para la economía, para la sexualidad, para todo. Y nosotros se espera, ya que este siervo Dios nos lo dejó, que cuando leamos de que tengo que perdonar, yo perdone. Se espera que dé el fruto del perdón si es que estoy ofendido. Por eso, el que, lee la palabra y la aplica, tiene algo especial. Fíjate lo que dice el Salmo 1. El Salmo 1 dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué está diciendo el texto? Que si yo tomo la palabra, la medito, la aplico a mi vida, voy a dar fruto. ¿Qué fruto? Ese fruto del que hablamos antes. Un fruto de transformación personal y un fruto de ver las vidas cambiadas y ganadas para Cristo. Es decir, la palabra de Dios es uno de los siervos que Dios tiene para venir a buscar fruto. Hay un salmo que a mí me encanta, es uno de mis preferidos, el Salmo 19, que dice así, versos 7 al 10. Verso del 7 al 10, el 19. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Fíjate, está hablando de la Biblia, de la palabra de Dios. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y más dulces que la miel y que la que destila del panal. Hay una canción con estos versículos muy bonitas. Pero fíjate, ¿por qué dice que la ley de Dios es perfecta, fiel, recta, pura, limpia, verdad y más deseable que el oro? ¿Por qué? Porque no es la ley, es el que escribió la ley. No es la palabra, es el dador de la palabra. Dios es perfecto, es fiel, es recto, es puro, es limpio, es verdad. Luego Él, cuando da la palabra, se está dando a sí mismo. Luego, cuando tú tienes la palabra de Dios perseguida todavía en muchísimos, decenas de países, tú la atesoras, la lees y la aplicas. Hay un siervo de Dios que viene y dice: mira, la ley del Señor es perfecta, ¿verdad? Es decir, el Dios, el que ha dado la ley, es así. Dios es así. Por eso leer la palabra de Dios no es un asunto devocional que digo, bueno, tengo que leer la Biblia porque claro, ahora como soy cristiano ya me apetecía a mí leer otras cosas, pero ahora tengo... No se trata de una obligación. Se trata de que cuando tú lees la palabra, dice: serás como el árbol plantado junto a corrientes de agua y das fruto. Das fruto. Y cuando viene Dios a tu vida, das fruto. Y es el fruto de aplicar la palabra, que reaviva el alma, que te hace sabio, que alegra el corazón, que alumbra tus ojos, que sus consejos, dice la Biblia, permanecen para siempre. Es decir, leer, meditar, aplicar la palabra, te va a hacer dar fruto.
¿En qué se nos distingue a nosotros del resto de los cristianos que puede haber en esta ciudad de otras entidades religiosas? ¿En qué? En que nosotros somos, y siempre se nos ha conocido, como el pueblo de la palabra. Siempre recuerdo una entrevista que le hicieron a unos intelectuales, bueno, a unos biblistas que hicieron la primera traducción al gallego de una Biblia católica, la Sept. Hicieron la primera traducción y recibió el Premio Nacional de Traducción. Me impactó en televisión, porque yo no me lo esperaba, que cuando le preguntan a uno de los traductores, al jefe de traducción, le dicen, pero ustedes, todo este esfuerzo de traducir una Biblia al gallego, pero ustedes que el pueblo católico no lee la Biblia, ¿para quién traducen eso? Y dice, bueno, es verdad que nosotros no leemos la Biblia, pero los evangélicos sí la leen. Entonces, ellos seguro que la leerán. Entonces, me llamó la atención muchísimo. Es decir, hay un pueblo que sí la lee. Entonces, nosotros somos el pueblo de la Biblia. Anda con tu Biblia. Cuando estés en una cafetería, abre tu Biblia, que la gente la vea, que la ciudad de Lugo, el pueblo donde estás, se acostumbre a ver a hombres y a mujeres con la Biblia abierta, leyendo, conversando de ella, no solo a través del móvil, que parece que estamos haciendo otras cosas. Saquemos la Biblia a la calle, saquemos la Biblia a los negocios, saquemos la Biblia a nuestra vida cotidiana. No hay nada que avergonzarse y mucho de lo que dar gracias a Dios. ¿Y esto qué es? Te dirán. Este es el sistema de riego para mi fruto. Dices, y ya está, para que sepan. Y ahí te da una conversación. Otro siervo que Dios envía es el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3, 17 y 18 dice, somos transformados en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo nos transforma y ese es el fruto que viene a buscar, una transformación. En Juan capítulo 14, síganos ahí en la última cena, Jesucristo empieza a hablar del Espíritu Santo, que es el Consolador. Dice que Él nos va a enseñar todas las cosas. Y seguidamente, después de hablar del Espíritu Santo, empieza a hablar del Juan 15, de recoger el fruto. Y dice que el Señor quiere que demos fruto, después dice más fruto, después dice mucho fruto y fruto que permanezca. Hay una cadencia en la búsqueda de fruto de parte de Dios. Entonces, y para que todo lo que pidiereis en mi nombre, el Padre os lo dé. Ese versículo de pedir al Padre en mi nombre y nos lo dé, está ligado a que demos fruto. Hay gente que no da fruto, pero quiere que Dios le dé. No, Padre, te pido, pero si no estás dando fruto. Es decir, para que el Padre te siga dando, tienes que dar fruto en lo que ya te dio. ¿Se entiende? Es como si los labradores malvados le siguieran pidiendo al dueño de la viña, bueno, ya hemos matado a tu hijo, hemos hecho todas esas cosas, danos más tierras, danos más. No, sería una locura. Pero eso dice, para que todo lo que pidierais al Padre, en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15, 16. Entonces el Espíritu Santo es el que viene y trae convicción en una predicación, en un momento dado, acerca de servir, que tenemos que dar, que tenemos que amar, que tenemos que orar, que tenemos que, ceder, lo que fuese, humillarnos. El Espíritu Santo te trae esa convicción al corazón. Cuando una persona hace una oración de entregarle su vida a Cristo, y normalmente nosotros aquí, digo, si quieres entregarle tu vida a Cristo, levanta tu mano. ¿Eso qué es? Es el Espíritu Santo que algo le habla a alguien, como un día te habló a ti y me habló a mí. Y por eso el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que podemos enojarlo, que podemos blasfemar contra Él, que podemos tentarlo, apagarlo, entristecerlo, porque es una persona. Luego viene el Espíritu Santo a buscar el fruto. ¿Recuerdas la predicación de la semana pasada? Entonces viene el Espíritu Santo a buscar el fruto. Viene una tormenta inesperada. Ya el Espíritu Santo avisó. Entonces se espera que reacciones de otra manera. Se espera que reacciones con fe, no que reacciones con enojo hacia Dios y hacia las circunstancias. Que ese es el tercer siervo. El tercer siervo son las circunstancias.
Entonces tenemos un siervo que es la palabra de Dios, tenemos un siervo que es el Espíritu Santo y tenemos otro siervo que son las circunstancias. Las mismas circunstancias en personas producen fruto y en otras producen algo negativo. Cuando Jesús termina el Sermón del Monte, allá en Mateo capítulo 7, dice que ¿a qué compararé? Voy a leerlo. ¿A qué compararé una persona que ha escuchado todo esto que he predicado? Jesús está enseñando eso y dice, es muy conocido, los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y ahora vienen las circunstancias. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Las dos casas fueron sometidas a las mismas circunstancias, a una tormenta inesperada. Las dos casas fueron sometidas al mismo ímpetu de los vientos, de la lluvia, de todas esas cosas. Las dos. ¿Cómo es posible que una se sostuviese y otra no? Porque una, dice la primera, simplemente lo que hizo fue fundamentar su vida en la palabra, lo que dijimos del primer siervo, la palabra de Dios. Su vida estaba en la palabra, fundamentado en la palabra. Y cuando vinieron las circunstancias, no dijo, ay, ¿por qué Dios permite el viento en mi caso? ¿Por qué Dios permite? Porque yo creo que no me tenía que ir tan mal. No entiendo cómo no me toca la lotería. No sé, no entiendo, no comprendo por qué no me va bien. Es decir, las circunstancias vienen a buscar el fruto y llaman a la puerta. Venga por el fruto. ¿El fruto de qué? De tu entereza, de tu templanza, de tu fe, de tu permanencia, cuando el viento y los ríos vienen a tocar a la puerta, las tormentas inesperadas. Es decir que el fruto fue diferente en quien aplicó la palabra de Dios y en otro que no aplicó. Es decir, si las circunstancias, dice la palabra de Dios, son para nuestro bien, si nos mantenemos amando a Dios. Si yo doy el fruto de amar a Dios, dice los Romanos 8:28, que todas las cosas, todas las circunstancias van a ayudar a bien si te mantienes amando a Dios, a los que aman a Dios. Pero apenas hace un mes o mes y medio se nos recordó que hubo una tierra que fue labrada, que fue cosechada, que se le hizo todo, y cuando el Señor vino a buscar el fruto de las uvas, resulta, dice Isaías capítulo 5, que se encontró que había uvas silvestres ácidas. ¿Cómo es posible que dio todo, regó todo, hizo todo, pero la palabra nos recordó que en vez de buscar un fruto dulce, dio un mal fruto? Ya no es que no des fruto, es que das un mal fruto. El que no se merece el Señor de la viña. Por eso, muchas veces el Señor permite circunstancias en nuestra vida para que podamos dar ese fruto. Si somos ofendidos, tenemos que dar el fruto de ¿qué? Perdonar. Si ofendemos, el fruto de pedir perdón. Si vemos una necesidad, tenemos que dar el fruto de dar, de ayudar ahí. Es decir, que con cada circunstancia que se te aparece en el camino, se espera que des fruto. Qué sencillo, ¿verdad? Ya, bueno, esto es muy sencillito, claro. Precisamente porque es muy sencillo, es tan difícil de ponerlo en práctica. Si yo os hablara ahora de todas las cosas escatológicas de la segunda venida y de la guerra de Israel con los Gaza y no sé qué, y todos actuaríamos todos así, pero nuestra vida sin transformar. Ahora, fíjate cómo dice Jesús. Porque Jesús dice en el texto, voy de nuevo al texto de Mateo 21, dice así.
verso 41 dice, cuando venga, 40, ¿qué le hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la clave, la cabeza de ángulo? Cuando se edificaba una casa, se ponía una primera piedra en aquel entonces, que era la cabeza de ángulo, la piedra que se nivelaba, se ponía recta. Sobre esa piedra se sacaban todas las líneas de construcción. Entonces era la piedra con la cual se sacaban las alturas, las anchuras y tenía que estar perfectamente nivelada. Si esa piedra, la cabeza del ángulo se llamaba, estaba desnivelada, todo estaba mal hecho, era la piedra fundamental. Entonces dice, los edificadores vinieron y desecharon justo la piedra que iba a ser la cabeza del ángulo. Y ahora yo quiero que entendamos por qué desecharon esto. En Lucas capítulo 20, que os dije que es la misma parábola, allá en el verso 10 dice así, el capítulo 20, estamos en la misma parábola. Dice, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeando y afrentando, le enviaron con las manos vacías. ¿Cuántas veces viene el Espíritu, la palabra o las circunstancias de parte de Dios y lo enviamos de vuelta con las manos vacías? Las manos vacías. Incluso el rey David dice, yo no voy a ofrecer sacrificios a Dios que no me cuesten. No lo voy a hacer. Dios no es un Dios de rebajas, baratijas. No voy a hacer sacrificios que no me cuesten. Es decir, no voy a llegar a Dios con las manos vacías nunca. Es algo que hemos enseñado y que todavía estamos enseñando. Pero no siempre sucede esto. ¿Por qué? Dice el texto que el dueño de la viña, viendo esto, envió a su hijo. En Hebreos capítulo 1, fíjate, Hebreos capítulo 1 dice así, verso 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, es decir, los siervos que venían, en estos últimos días, postreros días, nos ha hablado por el Hijo, es decir, envió a su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, Dios envía a los profetas, no hacen caso, envía a su Hijo y el pueblo de Israel mata al Hijo y Dios se da cuenta que y a los profetas lo envían con manos vacías. El asunto es ¿por qué? ¿Por qué se vuelven muchas veces los siervos que Dios envía a nuestra vida con las manos vacías? ¿Por qué se vuelve a veces la palabra de Dios con las manos vacías cuando sabemos lo que tenemos que hacer? ¿Por qué se vuelve el Espíritu Santo cuando las manos vacías, si a lo mejor el Espíritu Santo nos habla de que tienes que meterte a ayunar esta semana? Paso la semana y claro, el lunes ibas a empezar a ayunar y dice, igual me va mal, me tomo un chocolate con churros a las 12. Porque no vaya a ser, entonces, ¿verdad? No vaya a ser que sea un desastre. ¿Por qué? Porque dice Lucas 20, 14, y también lo dice Mateo, dice, mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. El propósito de los labradores al matar al heredero era adueñarse de la heredad. No hay cosa, hermanos, que más impida el fruto en nuestra vida que ser dueños de nosotros mismos. Yo soy dueño de mi vida. Soy dueño de la heredad, que en realidad es la heredad de Dios. Y por eso muchas veces no damos fruto, porque pensamos que lo que tenemos es nuestro. ¿Tú crees que tu vida es tuya? ¿Alguien puede garantizar que va a llegar a mañana?
¿Tú crees que lo que tú tienes físicamente, una casa, es tuya? Un coche. Tu dinero, es que yo he trabajado. ¿Tú crees que es tuyo? Dejamos de dar fruto cuando pensamos que somos dueños en lugar de mayordomos y de siervos del Señor. Y ese es el gran problema, que el Espíritu Santo viene a buscar cosas. Digo, no te doy que es mío. No voy a dar que es mío. Y entonces dice, matémosle. Matemos al heredero para hacernos dueños de la viña. Y la pregunta es, ¿cómo se mata hoy a Jesús? Y Jesús da una clave. Porque el asunto es, ¿cómo hoy puedo llegar a hacer lo mismo que ellos hacían, que era matar al heredero para quedarme con la propiedad? Jesús da la clave cuando dice, y bueno, sin salir ahora ya de Lucas por no volver a Mateo, en Lucas verso 17, pero él mirándoles dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, lo que está diciendo Jesús es que ¿quién desechó la piedra? Dice, los edificadores. Había los que tenían que edificar algo, vinieron y desecharon eso que traía Dios, desecharon una clave que iba a transformar su vida o que iba a dar fruto en su vida. Y de igual manera, tú sabes por qué estás aquí esta mañana. Tú estás aquí esta mañana porque vienes a edificarte, vienes a crecer, vienes a aprender de la palabra, vienes a tener más fe, vienes para amar, vienes para servir. Es decir, todos estamos edificándonos y por eso seguimos en los caminos del Señor. Porque si no, no vendrías. Ya estoy cansado de la iglesia, no vuelvo más. Gente que está cansada de crecer y edificarse. E igual manera que Israel desechó la piedra angular, desechar implica que la miró, la valoró y dijo, esto no es. Y desechó. De la misma manera, nosotros podemos llegar al punto de desechar a cada mensajero que Dios trae. La palabra, me asombra a veces que hay cosas que son claritas en la palabra y la gente no lo obedece, lo desecha. Desgraciadamente, las personas siguen desechando a los mensajeros, la palabra, el Espíritu Santo o las circunstancias. Y la Biblia nos da muchos ejemplos. En 1 Samuel capítulo 8 está la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice, fíjate, que desechó a Dios. Porque Samuel, que era el juez que gobernaba la tierra, el pueblo vino y le dijeron, queremos un rey. No te queremos a ti, queremos un rey, así que levántanos un rey. Y entonces Samuel llega junto a Dios y dice, no me quieren. Dice Samuel, hey, que no eres tú, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Quiero que leas este texto, es muy sencillito. Capítulo 8 de 1 Samuel, verso 7 y verso 20. Y dijo el Señor a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. ¿Y por qué lo desecharon? Mira, una razón objetiva por la cual se desecha. Verso 20, dice, verso 19, pero todo el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá un rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones. Tendremos un rey y seremos como todas las naciones. ¿Por qué las personas desechan hoy en día a los mensajeros que Dios tiene? ¿Por qué la gente desecha a Dios? Y no estoy hablando de los no creyentes, estoy hablando de nosotros. Por el miedo a ser excluidos, por el miedo a ser rechazados, por el miedo a que si yo obedezco lo que dice la palabra de Dios con respecto a todas las cosas que sabemos que dice la palabra de Dios, del dinero, de la sexualidad, de la familia, de lo que sea, ¡ay! No voy a ser igual que los demás.
Entonces, como no voy a ser igual que los demás, simplemente rechazo, desecho, usando el término bíblico exacto, la palabra de Dios. Pero al desechar la palabra de Dios, estás desechando a Dios. Al desechar al Espíritu Santo, estás desechando a Dios. El miedo a ser rechazados, es decir, a no ser iguales que los demás. Oye, entre nosotros, yo eso lo puedo entender en un adolescente. Un adolescente que está en esa fase de buscar su propia identidad, y la identidad se busca en confrontación a la familia normalmente que te ha criado y identificación con el grupo de iguales que tienes alrededor. Oye, se puede entender en un adolescente eso, pero en un adulto que ya ha conocido la verdad y que quiere ser igual que los demás. Fíjate un segundo caso de rechazo en el mismo libro de Primera de Samuel, capítulo 15, 22 al 26. Saúl, el rey, desechó lo que Dios le había mandado porque tenía miedo al pueblo. Es decir, el temor del hombre, el temor al qué dirán. El verso 22 dice así. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras del Señor? Ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, también Él te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl, queriéndose excusarse, dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Es decir, consiento a la voz de la gente porque temo el que dirán y no consiento la voz de Dios. Y por eso desecho. Eso sí, cuando estoy en problemas, aunque no estoy dando fruto, quiero que Dios me resuelva los problemas. Fíjate lo que dice otra, ¿por qué se desecharon? Isaías 30, 12 dice así. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia e iniquidad y en ello os habéis apoyado. Está hablando del pueblo de Israel que empezó a confiar en Egipto. Nosotros somos débiles, nos van a atacar, pero el Egipto tiene un ejército poderoso, vamos a hacer una alianza con ellos, nos vamos a apoyar en ellos. Entonces, desecho a Dios y me apoyo en alguien que es fuerte, mucho más fuerte. Confiaron en sus fuerzas, confiaron en la fuerza, confiaron en otras cosas y acaban desechando a Dios. Por eso también muchas veces desechamos. Ezequiel 20:16, sigo el orden. Ezequiel 20:16 dice así, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos y mis días de reposo profanaron porque tras sus ídolos iba su corazón. Anda, qué interesante. Es decir, que hay ídolos detrás de los cuales va nuestro corazón. Hay ídolos así. El corazón es tremendo, ¿eh? Hay ídolos que van detrás del corazón. Y los ídolos son así, muy sencillitos. ¿Qué tiene por aquí? Yo no tengo aquí, no traje mi cartera. ¿Quién me presta un billete de 10, 20, 5? ¿Quién me lo presta? Gracias. La líder de adoración tiene adoración. Muy bien. Fijaros, este es un billete de 20, ¿verdad? ¿Lo veis? ¿Sí o no? ¿Lo veis bien atrás? Si no lo veis, es un billete de 20 euros de curso legal. A ver, falso, ¿no? Fijaros en esto.
¿Por qué haces eso si no es tuyo? Te dolió, aunque no era tuyo. Jiji. Pero ¿sabes por qué te dolió? Porque donde está tu tesoro está tu corazón. Se rompe un billete de 20 y de repente, y hubo un Yo, si me lo hace, Eider sí, pero el resto, ¿no os dais cuenta? Que tenemos ídolos. Donde está el tesoro está nuestro corazón. Dice, desecharon a Dios porque corrieron detrás de los ídolos. Había ídolos en su corazón. Había ídolos. Es peligrosísimo. Eider, que Dios te lo pague. No, tranquila, no pasa nada. Tras sus ídolos iba su corazón. Pero nosotros pensamos que un ídolo es un muñeco de un santo, de una virgen, tal. No, hermanos, no. Eso es una tontería. El ídolo está aquí. Y se ve muy fácil con solo romper un billete de 20 euros. Se ve muy fácil. Tengamos cuidado, porque nosotros a veces matamos al heredero también así. Porque detrás, cuando Dios viene y toca a nuestro ídolo y dice, quiero que ofrendes 20 euros. No. El becerrito que hice de oro no lo voy a deshacer con lo que me costó hacer el becerrito de oro, ¿verdad? Y finalmente Lucas 7, fijaros por qué desechaban. Lucas 7:30. Dice así, está hablando Jesús nuevamente a los fariseos y le dice, leo el Lucas 7:30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Es decir, Juan viene con un mensaje totalmente revolucionario. Ayer en el bautismo lo explicábamos. De bautizarse con el requisito del arrepentimiento es un mensaje revolucionario. Pero los fariseos, los sacerdotes decían, no, eso es para ellos. Para esos que están, eso es para ellos, no es para mí. ¿Sabes qué hace la sociedad española? Durante los 80, finales de los 70, principios de los 80, vino una maldición a nuestro país, terrible. Una maldición que mató a toda una generación de jóvenes, los mató. Hubo miles de entierros y todas las familias sufrieron eso. Todas, en mayor o menor medida, sufrieron la lacra de la droga. La heroína hizo estragos. Se empezaron, gracias a Dios, Dios levantó a hombres. El pionero fue un hombre misionero norteamericano en los años 60, Daniel Del Vecchio, que fue el que empezó Dios a usar de una forma tremenda, y a partir de ahí surgieron Reto, Remar y otros, Betel, otros centros de rehabilitación, y fue un impacto para toda la nación. Los políticos llegaban, senadores, para ver qué es lo que estaba pasando. Pero empezaron a convertirse los chicos que estaban en la droga. ¿Y sabes qué decía la gente? Eso del evangelio es para ellos, para esa gente. Gracias a Dios, muchas familias también se convirtieron. Pero cuando nosotros hacemos un llamamiento al frente para que, para que la gente reciba, disculpadme, para que la gente reciba un toque de Dios, tú puedes hacer exactamente lo mismo y decir, esto no es para mí. Esto es para ellos. Yo no necesito, a veces es un llamamiento a la sanidad, al arrepentimiento, un llamamiento para que Dios obre en tu vida, un llamamiento a la consagración, a la santidad. Pero hay personas que creen que los designios de Dios
son para otro tipo de personas. Y sin darse cuenta, están diciendo lo que no. Están matando al heredero, porque en el fondo, al desechar, sea por miedo a ser excluidos, como decíamos antes, por ser iguales a los demás, por temor al hombre que dirán, que no dirán, porque confían en sus propias fuerzas o en las fuerzas de Egipto o en otras cosas, porque van detrás, su corazón detrás de los ídolos, acabamos diciéndole no a Dios, y lo que estamos es matando actualmente al heredero, no crucificado. No es de esa manera. Simplemente estamos diciendo al Espíritu Santo, anda, vuélvete con las manos vacías. Claro, no lo hacemos así, con este descaro. Somos mucho más sutiles como Saúl, diciendo, ay, bueno, es que comprenderás, perdóname, pero es que dice, no, ya no, es que es tarde, tú desechaste a Dios, Dios te desechó a ti. Por eso, a veces somos como los edificadores, tenemos deseos de edificar, pero no damos el fruto. No hacemos los cambios necesarios. Simplemente porque desechamos la piedra fundamental. Venía la piedra clave para tu vida y nosotros la desechamos. Muchas veces nos habéis escuchado a los líderes y a los pastores, hey, busca un grupo pequeño, congrégate, sé parte, no faltes. Ya, no, es una opción. ¿Seguro que es una opción? ¿O es parte del fruto? ¿O podría ser la piedra angular sobre la cual tu vida va a ser edificada? Dios siempre te va a dar oportunidades para que seas edificado a través de la voz, del Espíritu, de las circunstancias o de la misma palabra de Dios. Son ocasiones que pasan y que no puedes perder. ¿Os acordáis de Jesús en Getsemaní, la noche antes de ser crucificado? Le dice a Pedro y a dos de sus discípulos, por favor, acompañadme a orar. Y él se retira a orar. Pero Pedro, Santiago y Juan desechan la invitación. Jesús invita a orar y él va a orar y haya fuerzas para enfrentar la cruz. Pedro desecha la invitación y halló debilidad para negarlo y blasfemar. Por no haber podido velar ni siquiera una hora, acabó maldiciendo a Dios. Es muy sencillo. Llegaba la hora de dar fruto, de permanecer una hora orando con su maestro, con su Señor, del cual dijo, yo daré mi vida por ti. No quiero la vida, no te quiero la vida, te pido una hora. Ah, no, una hora no la tengo. Mi vida sí, pero una hora comprenderás que tengo mucho que hacer. Termino con esto. Hebreos capítulo 12, verso 25 dice así. Verso 25 dice así. Mirad que no desechéis al que habla. Y no está refiriéndose a mí, está hablando de Jesucristo, del Espíritu Santo. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Yo no sé qué es lo que tú necesitas en este día, pero a lo mejor Dios viene a tu vida a romper un billete de 20 euros, a romper un ídolo, el que sea, tu trabajo, tu familia, tus hijos. Y Dios viene a buscar un fruto de transformación de tu carácter,
de servicio. El asunto es qué vamos a hacer. Los que os habéis bautizado, empezáis una etapa de edificación. La piedra del ángulo, la clave de la construcción de tu vida está escrito aquí. No deseches al que habla. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Te invito durante unos instantes a que no mires a otro lugar, te vas a mirar a ti mismo simplemente. Te invito a que cierres tus ojos si quieres. Es una invitación, lógicamente. Porque no quisiera que hubiera nada que distrajeste este tiempo que queremos tener con Dios ahora. Si hay alguna persona en esta hora que quiere entregarle su vida a Jesucristo, has escuchado la voz de Dios en tu interior más de una vez, has notado que internamente hay una voz que dice: esto es lo que tú estabas buscando. Tienes que rendir tu vida a Jesús. Si oyeres hoy tu voz, si oyeres hoy la voz de Jesucristo, no endurezcas tu corazón, no la deseches. Ven hoy a Cristo. Que no tengan que ser circunstancias terribles las que tengan que acercarte a Él, sino que hoy has escuchado la voz de su Espíritu que te dice: ven, rinde tu vida a Jesús. Rinde tu vida a Jesús. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera entregarle su vida a Jesucristo? Levanta tu mano allí donde estás. Si dices: yo quiero entregarle mi vida, que Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere entregarle su vida a Jesucristo? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más que dice: yo le entrego mi vida a Jesús? Hoy es mi día. Padre, mira las manos de los hermanos que levantaron, no la mano sino su corazón a ti. A través de esa mano levantada, yo te pido que hoy te conviertas en su Salvador y en su Señor. Y vamos a repetir esta oración con los hermanos que levantaron su mano y decimos así todos: Padre del cielo, te pido perdón por mis pecados, por haberte rechazado, por haberte negado, por haber vivido mi vida sin ti. Hoy recibo tu perdón y recibo la vida nueva, la vida eterna, y nunca más te apartarás de mí y nunca más me apartaré de ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Si has hecho esta oración por primera vez en tu vida, entregándole tu vida a Jesucristo, yo quiero conocerte, quiero bendecirte, quiero orar por ti, quiero darte un regalo. Y a los demás, hermanos, que Dios os guarde, os bendiga, y que cuando vengan los siervos recojan fruto en vuestras vidas. Que Dios os bendiga.